Podría haber dicho mejor. Salió bien, sí. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar acá y por la invitación. Es un honor poder venir y me encanta toda la lluvia que me recibió, así que me voy mojada a Santiago. La idea de hoy día es poder contarles un poco lo que ha sido mi gran motivación en el estudio del desarrollo de los niños, el poder incorporar a los padres y poder comprender por qué deberíamos incluirlos también. Entonces espero que después de lo que les cuento hoy día, esas dudas queden todas disipadas y todos en sus próximos estudios incluyan a los padres también, ¿ya? Voy a mostrar un poco cómo se ha ido armando la disciplina o los grupos que estudian padres, y ahí voy a ir contándoles también un poco de los estudios que estamos realizando y en los cuales todavía estamos analizando datos. Así que eso, después va a haber tiempo para preguntas, pero si hay algo clarificatorio que quieran entre medio, por favor me paren. Y si hablo muy rápido, también, ¿ya? Como general es pensar de que nacen muchos niños en el mundo, muchos. De hecho, aquí estaba sacando unas cuentas, no, lo vi en internet. Hoy nacen 688 niños en Chile, ¿ya? Y en el mundo, imagínense, muchos más. Y esos niños tienen que ser cuidados, tienen que ser criados, tienen que ser insertados en una sociedad para que puedan funcionar de la mejor manera posible, ¿verdad? Y eso en general, los cuidadores principales son los padres, ¿verdad? Los que en la mayoría de las culturas son los que están encargados de poder, por un lado, asegurar la subsistencia, el que vivan estos niños, ya que cuando nacen, al contrario de otras especies, son muy indefensos y necesitan una guía mucho más directa, pero también, como puse acá, poder introducirlos en una cultura específica para que sean ciudadanos eficientes y competentes en la sociedad. Y eso implica desde poder darle el apoyo psicológico, físico para que eso suceda, el que puedas organizarle y darle el ambiente necesario para que puedan desarrollarse. Y esto que yo creo que somos padres es lo que más cuesta, poder aprender a leer, a entender las necesidades de los niños y poder resolverlas de manera de que puedan ser personas felices, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Y hemos visto que si los cuidadores principales hacen esa tarea de manera positiva o competente, que vamos a ver después de qué se trata, a los niños les va mejor, ¿verdad? Sobre todo cuando esto sucede en los primeros años de vida, que es lo que yo también me centro a estudiar. Entonces se ha visto que niños que tienen cuidadores sensibles, cuidadores que responden a sus necesidades, que los estimulan, tienden a tener mejores funcionamiento cognitivo, ¿verdad? También de funciones ejecutivas, les va mejor también en el colegio, están más preparados para aprender. Además, también hemos visto que en el área social se desenvuelven mejor. Después también se veían mejor con los pares, son más capaces de interactuar con otras personas, de generar lazos afectivos fuera del hogar. Y en general vemos que niños que tienen padres más competentes también en general tienen un bienestar general mejor que otros niños, ¿ya? Obviamente hay muchas otras variables también, pero se ha visto que la parentalidad explica un buen pedazo de la varianza del desarrollo de los niños. ¿Y todo esto de dónde lo sabemos? Lo sabemos porque la disciplina de psicología, ayudada con otras disciplinas por supuesto, se ha dedicado a estudiar esto, ¿verdad? Y a ver cómo crecen los niños, con algunos métodos más científicos que otros, pero hoy en día ya sabemos que hay ciertos métodos que estamos todos de acuerdo que son los más adecuados para sacar conclusiones. Y llevamos ya alrededor de, yo llevo poquito, pero el mundo lleva alrededor de 60 años estudiando esto, y este paper yo lo recomiendo harto porque es como un compendio de qué nos puede decir la disciplina después de 60 años ya estudiando el ser cuidadores principales, ser padre. Y sabemos que ya a nivel más bien universal, porque ya se ha incorporado el hecho de que culturalmente hay diferencia y no una sola manera de ser buen padre, es que necesitamos soporte emocional, un control apropiado dependiendo de la edad, ¿verdad? La manera en que eso se da puede variar, pero el hecho de que eso está ahí para los niños es lo que podemos llamar una parentalidad competente. Estar informados del desarrollo de los niños, necesitamos guías anticipatorios, saber que si está llorando mucho y hace pataleta a los 3 años, no es tan terrible. Si la sigue haciendo a los 14, preocupémonos. Hacerlo de manera consciente, ser padres activos en el proceso de criar a alguien, ojalá ser ayudado por alguien, ¿verdad? Papá, mamá, mamá, abuela, alguien que ejerza en conjunto la parentalidad de manera de tener un soporte y de poder tener un equipo en conjunto que guíe el desarrollo de los niños. Y estar culturalmente informado, lo que ya sabemos hoy en día es que no hay una sola manera de criar, que hay ciertas cosas que sí son universales, y eso nos sirve mucho para nosotros empezar a mirar a nuestro país también y empezar a entender cómo se da la parentalidad en Chile. Porque
el 96% de los estudios sobre parentalidad están hechos en Estados Unidos o en Europa con familias de clase media bien educadas. Entonces, hay algunas cosas que podemos tomar y otras que tenemos que estar más atentos. Bueno, aparte de que esta mayoría de las investigaciones están hechas con población lejana a nosotros y quizás con otras realidades, también está hecha principalmente con madres, ¿verdad? El gran material que tenemos para entender el desarrollo de los niños ha sido estudiado o examinado con las madres, solamente las madres. En el mejor de los casos le preguntan a la mamá sobre el papá, pero sabemos que eso está teñido por algunas cosas, ¿verdad? Entonces, la mayor cantidad de información que tenemos sobre cómo ser un padre competente o qué cosas afectan la parentalidad, en realidad es como la marentalidad, porque no ha incluido a los padres muy poco. Y eso es complicado por varias razones, y una de ellas es que, por ejemplo, en Chile, la mayoría de los niños vive con su padre biológico, ¿ya? En la cultura occidental en general el número es así, es más de la mayoría vive, o la mayoría en realidad vive con sus padres. Y esto es simplemente los niños que viven con su padre. Hay muchos niños que no viven con sus padres, pero tienen un padre presente que también tiene algún efecto en su desarrollo. Entonces hay una gran cantidad de niños que se está criando con madre y padre y que no está siendo totalmente representado en los estudios que tenemos de parentalidad, ¿ya? Así que por eso, una de las razones por las cuales es importante poder ver qué está aportando el papá, ¿ya? Entonces yo estaba pensando y dije, bueno, ¿por qué no incluimos a los papás? ¿Verdad? Entonces yo traigo algunas razones que podrían ser razones que la gente esgrimiera y voy a tratar de demostrarles que no son razones tan válidas. Primero, si uno se pone como más purista y ve, bueno, como nosotros somos parte de la especie humana, de distintas especies biológicas, de mamíferos, y tenemos un recorrido evolutivo, y solo el 10% de las especies mamíferas son criadas por dos padres, o el padre está presente en la crianza. Entonces, ¿para qué molestarnos en incluir los papás? Además es súper difícil incluirlos, porque generalmente complejiza más el proceso de aprendizaje. Pero yo les digo que en general algunos linajes de algunas especies, sobre todo aquellas que han tenido que adaptarse más a distintos contextos desventajosos, han incluido la crianza de un padre para poder sobrevivir. Y entre eso estamos nosotros los humanos y algunas también especies primates. Y en esos casos donde la parentalidad se ha dado biparentalmente con dos padres, las crías o los niños que han sido criados con dos han sido los que han tenido mayor índice de sobrevivencia, que han tenido mejor desarrollo, tienen mejor talla, peso, o sea, es algo beneficioso. Y específicamente en los humanos se ha visto que hay consecuencias positivas en muchos aspectos del desarrollo cuando hay un padre y una madre presente, ¿ya? Entonces, número uno, no la usen como razón. Número dos, generalmente pensamos que las madres estamos hechas para ser mamás, ¿verdad? Y el cuerpo está preparado, estamos seteadas porque todos los cambios biológicos, incluidos los cambios hormonales, los cambios que se nos cae el pelo cuando amamantamos y todas esas cosas, están con la mujer. Entonces la mujer está biológicamente determinada para ser la madre y no así los hombres, ¿ya? Pues bien, todavía los hombres no se embarazan, pero estudios bastante recientes han empezado a ver que los hombres también tienen muchos cambios asociados con el embarazo, y sobre todo estudios específicos respecto a los niveles de hormonas han visto que los padres también se preparan para ser padres y recibir a esta cría. Y eso se ve, por ejemplo, en que disminuye la testosterona, o sea, la parte como más agresiva de los hombres tiende a bajar, y aumenta la oxitocina, ¿ya? Y eso es durante el embarazo y en el periodo posparto. O sea, esto de que solo las mujeres están preparadas biológicamente para ser madres no es tan así. Los padres también tienen un aspecto. Otro que se ha usado es también el hecho de decir, bueno, evolutivamente los hombres, como generalmente es más bien voluntario el ser papá o ser papá activo, la mujer en realidad tiene un hijo y sabe que tiene un hijo, ¿verdad? Es como, no tenemos tantas dudas de esto, y los papás en realidad pueden dudar. ¿Será mi hijo? ¿Tengo que invertir tiempo en esta persona si no tengo cómo saberlo? Y las especies en general han tratado no sé si ellas han tratado, no sé quién les dio la capacidad de tener ciertas técnicas como para poder afinar eso y poder reconocer a sus crías. Y un experimento muy entretenido que hicieron hace un tiempo, ahí no se ve, es que pusieron a papás con imágenes de niños que los morfearon, o sea, los cambiaban un poco la imagen, y en algunos les ponían características físicas parecidas a las de ellos. Y los padres, en ese caso, consistentemente preferían esas imágenes, o sea, reconocían, aunque estuviesen morfeados, las características de ellos mismos. Y eso no sucedió con las mamás. A las mamás a todos los niños les gustaba, que además nosotros
son buenos. No. Pero en general tienen algún indicio también los padres de que tienen esto de que en realidad si es mi cría yo la debería cuidar. Y por último el hecho de que los papás, por este concepto del rol de género, porque culturalmente, y antes nos dividíamos de que este salía a cazar y nosotros cuidábamos a las crías, las actividades de crianza dura, el de bañar, dar comida, todo eso está dado por la mujer y es la mejor que lo puede hacer. Y los papás en realidad son los que deberían entregar el apoyo financiero, el ser el proveedor de la familia, como cuando antes cazaban, ahora traen el dinero y se preocupan de esa parte. Pero ha sucedido que los tiempos han cambiado y que han habido un aumento importante de la participación de los papás en las crianzas. ¿Ya? Y esto por muchas razones. Una es por el ingreso de las mujeres al ámbito laboral, estar más activamente fuera del hogar, y también porque había un interés de parte de los padres. Este estudio no es chileno, pero hay unos estudios más bien quali de Francisco Aguayo, que ha estudiado el tema de la participación de los hombres en los controles prenatales. Y se ha visto que ha aumentado, sobre todo con los más jóvenes. Y eso es un muy buen indicador porque otros estudios muestran que si los papás están presentes durante el periodo prenatal de manera activa, es mucho más probable que el involucramiento posterior sea alto y se mantenga. Entonces también eso lo estamos viviendo en Chile, ¿ya? Y en un estudio que estamos realizando nosotros ahora, empezamos a ver las horas que pasan los papás y las mamás con los niños y cuánto se dedican a cuidar a sus hijos. Autorreporte de papás y mamás. Y las mamás señalan que, y ahí coinciden, que en la semana en realidad la mamá es la que pasa más tiempo con los niños, pero el fin de semana es el papá. Entonces también se ha buscado esa manera de poder hacer como este cambio de que en realidad si yo tal vez no puedo por el trabajo, porque tengo que llegar más tarde, porque tengo otras preocupaciones, qué sé yo, sí tratan de compensar un poco eso los fines de semana, lo cual me alegró bastante ver esos resultados. Bueno, pero a pesar de que es incipiente el conocimiento que tenemos de los padres, se ha empezado a crear un movimiento y una cantidad de literatura que ya nos puede informar ciertas cosas bastante consistentes respecto a los padres. Ahora que cambié de formato, no sé si... No. Bueno, aquí pasaban varios libros de compendios que eran muy interesantes por si a alguien le interesa más el tema, porque los handbooks y todo eso en general son útiles porque hacen un buen resumen, ¿verdad? Y también hay muchos papers, pero les había traído algunos, después si quieren se los paso. Son muy entretenidos, todo en inglés, porque en Chile estamos recién partiendo. Bueno. De toda esta información y de los papers y de la manera que ha empezado a estudiarse a los padres, tenemos cierta información. Y la quería resumir para ustedes, algunas. Una es el hecho de que cantidad y calidad no es lo mismo. ¿Verdad? Ustedes dirían. Pero a los padres se les empezó a estudiar con cantidad. Primero, generalmente en los años 70 se empieza a hacer un poco más visible el hecho de que los padres, oye, también hay un padre, podríamos estudiarlo. Y se empezó a hacer visible desde el no padre, el padre ausente. ¿Qué le pasa a los niños que crecen con un padre ausente? Y así se empezó a estudiar un poco más el hecho de que estuviese el padre o no. Luego se empezó a preguntar, bueno, pero hay niños que sí viven con sus papás. Preguntémosles cuánto rato pasan con sus hijos, ¿verdad? Y se empezó a preguntar por la cantidad. Y cuando se empezó a estudiar la cantidad, se empezó a dar cuenta que en realidad no tenían un efecto tan importante en el desarrollo de los niños. Las mamás tampoco cuando le preguntamos frecuencia. Es la cantidad, es la calidad la que puede dar la diferencia. Entonces se movió el estudio a ya no tanto preguntar cuánto tiempo pasa usted con su hijo, sino que qué hace con su hijo, cómo es hacer relaciones, poder mirar un poco más, como también lo hacemos con las mamás, ¿ya? Y por supuesto que esa mirada partió desde una mirada mucho desde la mamá. Vamos a comparar al papá con la mamá, ¿verdad? Si esto hace la mamá y le hace bien al niño, entonces esto mismo debería hacer el papá para que le haga bien al niño. Y cuando se empezó a observar más y darse el tiempo de mirar qué estaban haciendo los niños con sus hijos, se empezó a dar cuenta que en realidad tal vez habían algunas cosas que eran un poco distintas y que tenían algo positivo. Y yo quise ordenar eso en tres aspectos donde se ha encontrado más notoriamente o más consistentemente un aporte distintivo de los padres y que da para pensar un poco más este rol paterno. Uno es las actividades que realizan con los hijos, ¿ya? Otra es la manera que se comunican verbalmente con sus hijos. Y otra, que no supe qué es gráfico buscar, pero eso se refiere a la intrusividad, pero es a la calidad de las interacciones o a cómo se dan las interacciones diádicas, mamá-papá o sea, mamá-hijo, papá-hijo, ¿ya? Vamos por la primera, el juego.
El juego que realizan o las actividades que realizan los niños con sus padres en general tiende a ser más lúdica que la que hacen con las mamás. Y todos los reportes que buscan entender más bien qué tipo de actividad hacen todavía muestran que hay una diferencia en cuanto a que la mamá se dedica más a lo didáctico o más bien a dar de comer, a bañar, a todas las cosas más prácticas, y cuando llega el papá es como, toma, acá está tu hijo, entretenlo. Y los papás lo pasan muy bien, y lo entretienen y salen a jugar a la pelota y hacen cosas mucho más físicas y más rudas, ¿ya? Como eso, ese es mi hijo. Bueno, eso no es el papá, pero lo encontré divertido. Y en general también se ve que los niños buscan más a sus papás hombres para jugar. Entonces uno podría decir, bueno, ¿a qué se debe? ¿A qué están acostumbrados simplemente? Pero Feldman, que ahí está y que estudia mucho el tema de la sincronía, de poder ver cómo papás e hijos, mamá e hijos se coordinan en ciertas cosas y también en cosas fisiológicas, hizo un estudio súper clever, que tomó un grupo de papás y de mamás, más de 100 parejas que tuviesen un hijo, y los puso a jugar con sus niños, de 6 meses, muy chiquititos, 4 y 6 meses. Y codificó, empezó a ver qué hacen estos papás y qué hacen estos. Y además les midió la oxitocina, ¿ya? Entonces lo que ella vio fue que cuando las mamás interactuaban de manera más cariñosa con su hijo, más de piel, más como regaloneo, como le decimos nosotros, esas madres mostraban un aumento en su oxitocina, no así las mamás que no presentaban ese tipo de conducta. En cambio, en los papás el aumento de oxitocina se producía cuando tenían un juego más estimulante, cuando le hacían cosquillas a los niños, cuando los tomaban, como era una actividad un poco más parecida a lo que conocemos como la chacota, el juego físico, ¿ya? Y esos papás mostraron un aumento en la oxitocina y no los papás que no hacían ese tipo de conducta, ¿ya? Entonces, este aumento de oxitocina se da distinto para madres y padres dependiendo de la actividad que hacen con sus hijos. Y Feldman va más allá y dice, bueno, como ella estudia sincronía, dice, además los niños muy pequeños, su referente para regularse son los padres. Entonces hay muchas cosas que los niños regulan en comparación con sus padres. Y una de esos son los niveles de oxitocina. Entonces tienden a ser como un espejo de los niveles de oxitocina de sus padres. Entonces, en este caso, lo que vemos es que si la mamá está con más oxitocina cuando termina de jugar de manera cariñosa con sus niños, a los niños también les va a subir la oxitocina en esos momentos. Pero les va a subir la oxitocina con los papás cuando juegan. Entonces, obviamente, relacionan eso con el bienestar y buscan a los papás para jugar y a las mamás para regalonear porque eso los hace también estar más contentos. Entonces, esa explicación da un bonito redondeo también de poder entender por qué se da esta situación. Además, los papás generalmente tienden a tener un juego con los niños que es distintivo, que los gringos tienen un buen nombre y nunca he podido traducirlo bien, que es el rough and tumble. Y este juego físico de que los excitan y los hacen chillar, ¿verdad? Y le hacen cosquillas, salen corriendo, eso es más típico de los hombres. Y se ha visto también que esto tiene una explicación evolutiva, porque ese juego es el juego de los cachorros que ustedes ven también, que es un juego físico que no es agresivo, porque se ha visto en los temas de movimientos corporales, las señales que mandan estas crías cuando juegan de manera lúdica o de rough and tumble, pero es como un ensayo general para lo que es las luchas después por dominancia. Entonces, tratan de ir viendo cómo pueden interactuar con los pares de manera de poder después, cuando sea de verdad, poder estar preparados. Y se ha visto que esa capacidad de poder tener este juego lúdico y físico con sus pares tiene mucho que ver con la capacidad también de luego tener relaciones socioemocionales adecuadas. De hecho, en un estudio con ratitas, porque no lo han hecho con niños, pusieron a las ratas, a unas las pusieron juntas, que las dividía como en los colegios de hombres y mujeres, que el hombre está en un lado y la mujer al otro. Estas eran las ratitas que no se podían tocar, pero sí se podían oler y ver, ¿ya? Pero no podían tener contacto físico. Entonces no podían tener este tipo de juego, ¿verdad? Y después cuando las volvían a poner juntas, estas ratitas que no habían tenido la capacidad de tener este juego físico, de esta chacota, mostraban mucho menos habilidades en cuanto a entender las reglas del grupo, mostraban más niveles de agresividad y también menor flexibilidad en su conducta social, ¿ya? Entonces vemos que puede ser un tema importante. Y en niños lo que se ha visto es que este juego es un juego que ayuda mucho a los niños en la capacidad regulatoria. ¿Por qué? Porque les da posibilidades de ensayar hasta dónde yo puedo llegar, ¿verdad?
Yo le pongo el ejemplo de que el juego de la chacota se acaba cuando uno de los dos se pone a llorar, generalmente es el niño. Entonces, o hasta que el niño le muerde al papá, ¿verdad? Cruza la línea, ya no hay más juego, ¿no? Así no se puede jugar. Entonces, eso el niño va aprendiendo hasta dónde puede llegar, pero en un espacio contenedor, ¿verdad? Un espacio donde yo sé que yo puedo confiar en esta otra persona, no me va a terminar mordiendo ni botando de la cama, y puedo ensayar hasta dónde llegar, ¿verdad? Y eso sería el puente hacia después los juegos que yo tengo con mis pares. ¿Ya? Entonces, si yo tuve un padre que jugó conmigo, que me enseñó estas capacidades regulatorias donde puedo ensayar, después yo con mis pares estoy más consciente hasta dónde puedo llegar, ¿verdad? Entonces, hasta aquí no más puedo llegar porque si no, algo malo pasa, ¿ves? Y de hecho los estudios lo muestran. Los niños que crecen con papás presentes tienen mejores capacidades regulatorias, incluso los que tienen un papá que no viven con ellos, pero sí que tienen presencia en sus vidas. Un poco más allá han ido el grupo de, Flanders, Paquet, St. George, que no se ven ahí, que han visto sí que este juego de Rough and Tumble tiene que tener ciertas características también, no es solo chacota por chacota, esto es muy serio. Son padres que logran encontrar el equilibrio entre estos dos aspectos. Ser desafiante, que los niños sientan que hay una competencia y que hay cierta dominancia del papá, o sea, yo si quiero te tiro para abajo de la cama, pero que además lo pasan bien, es lúdico, es sensible, el papá logra como ir regulando su fuerza y todos estos otros aspectos según las habilidades del niño y el interés del niño, y hay confianza, ¿verdad? Entonces en un estudio que ellos hicieron, vieron que los papás que jugaban de este tipo, pero no mostraban esta combinación, o sea, por ejemplo, no mostraban suficiente dominancia y se dejaban ganar muy rápido, por ejemplo, no tenía ningún efecto en las capacidades regulatorias del niño, ¿ya? U otros papás que ya se iban al otro lado, ya no eran lúdicos ni sensibles, y que era ganar, tampoco, ¿ya? Entonces es un tipo de juego que les sale muy natural a los padres y son los que les ayudaría a estos niños a tener estas capacidades regulatorias. Y que también por temas de actividades vemos que se da menos en las madres. Otro es el lenguaje. El lenguaje de los papás, cuando se empezó a estudiar, y esto lo hemos hecho también acá en Chile, estamos codificando porque es bastante exhaustivo el trabajo de codificar todo lo que dicen los papás y todo lo que dicen las mamás. Se ha visto que los papás cuando interactúan con sus hijos de manera verbal lo hacen de una manera distinta a la de la mamá, ¿ya? Y quedó como corrido, lo siento. Y tienden a desafiar más a sus hijos cuando conversan. ¿A qué me refiero con esto? Llega un niño y dice, obstetata. Y el papá, ¿qué? Obstetata. ¿Cómo? ¿Dónde? Y le hace más preguntas porque no le entiende, ¿verdad? Entonces lo desafía y pone en juego sus capacidades verbales para poder ensayar. Llega el niño donde la mamá y le dice, obstetata. Ay, ¿quieres la pelota que te regaló la abuela? Yo te la voy a buscar. La mamá en general, por cosas culturales probablemente, porque tenemos la posibilidad de estar más tiempo con las guaguas, porque tenemos un postnatal, porque en general nos dedicamos a estar más cerca de los niños, todo ese proceso de hablar lo vamos captando mejor, ¿verdad? Entonces, por un lado súper bueno, porque el niño alguien lo entiende, pero por otro lado le falta este otro desafío para poder, porque afuera nadie te va a entender. Entonces tiene este desafío de esta persona que está dentro de tu núcleo, pero que es como el puente, ¿eh? Se llama la teoría del puente, de que te conecta con el exterior, ¿ya? Entonces hacen ese desafío para los niños, ¿por qué? Porque les promueven que se den a entender y porque les solicitan más clarificaciones, ¿ya? Y eso se ha relacionado entonces positivamente con la capacidad de desarrollo del lenguaje de los niños, ¿ya? Entonces acá podemos ver nuevamente de que al parecer lo ideal sería esta complementariedad, porque si el niño nadie lo entiende, o sea, yo dejaría de hablar, yo creo. Pero si todos me entienden, tampoco está ese como punch especial, ¿verdad? Por eso también uno le dice a la mamá, cuando ya tiene un año no le hable como guagua, trate de que adquiera el lenguaje más correcto, ¿verdad? Pero sí se ha visto también que los papás se relacionan también verbalmente cuando son muy pequeños como las madres, con este tonito de voz distinto, hablando más lento, o cuchicuchi, todas esas cosas también se observan en los papás. O sea, no es que sean unos insensibles que se conectan de una manera muy distinta con sus hijos, tienen esa capacidad también, ¿ya? Y esto yo creo que no va a funcionar, porque lo tuvimos que cambiar a última hora. Era un video, no sé si lo han visto. ¡Oh! Es que lo amo. No, en realidad no representa tan bien eso, pero no importa, porque era tan bonito que dije, lo tengo que poner. Pero a los que no lo han visto les voy a contar de que el papá es un muy buen compañero de conversación con el niño. Le sigue mucho el toma de turnos. Y el niño es fantástico también. Entonces, aquí estoy hablando, me estoy centrando en los padres, pero los niños también ponen harto de su cosecha. Bueno,
La calidad de la interacción. Como les adelanté un poco también el tema verbal, pero en la calidad de la interacción se ha visto que padres y madres son igualmente sensibles. Cuando juegan con su niño, a pesar de que puedan hacer rough and tumble y todo, cuando se mide sensibilidad, que es entender las pistas que te está dando el niño, ser cariñoso al responder, tener un ambiente cálido, los papás puntúan igual. Y como la mayoría de nuestros estudios son de afuera, les puedo decir que en Chile también hemos visto lo mismo. Nosotros estamos codificando ahora 100 videos de interacciones de mamá con sus hijos de 3 años y papás con sus hijos de 3 años y estamos viendo que los papás son igualmente sensibles, ¿ya? Pero hemos visto que también tienen otras características las interacciones que tienen las mamás con sus papás, las mamás con sus hijos y los papás con sus hijos. Y una de las cosas que ha generado interés hace muy poco es los niveles de intrusividad. Intrusividad es cuando como que nos saltamos las iniciativas de los niños y lo hacemos por los niños. Es como lo opuesto al andamiaje. Yo lo hago por ti, o yo decido por ti. Entonces el niño está queriendo hacer el puzzle, no, si va aquí, y lo pone, ¿ya? Eso es intrusividad. O yo elijo lo que vamos a jugar. Todas esas cosas, piénsalo en una interacción de niño de 3 años. Y se ha visto que tienen igual niveles de intrusividad, pero los efectos al parecer son distintos. En Chile por lo menos no estamos encontrando eso, estamos encontrando que tienen menores niveles de intrusividad, que la mamá es intrusiva. Las mamás chilenas somos muy intrusivas, muy. Y ha sido muy divertido porque hemos estado comparando datos con mis profes de allá y con otros grupos que hacemos comparación. Y verdad que somos muy intrusivas, se pasaron. Pero vamos a ver, ahora estamos haciendo el segundo paso, que es ver si tiene relación con el desarrollo del niño. Y lo que sí vimos, que les puedo adelantar, es que los niveles de intrusividad de la mamá son más altos, pero se relacionan con mayor número de palabras, con mayor diversidad de palabras. Entonces parece que somos intrusivos verbalmente también. Entonces, puede ser que sea bueno. Vamos a ver. Y estamos viendo nosotros que en Chile tienen menor nivel de intrusividad los papás, pero en otros estudios de Estados Unidos, del laboratorio donde yo estaba, vimos que los papás tenían igual nivel de intrusividad de los niños, pero se asociaba más con afecto positivo. Entonces los momentos de intrusividad de los papás, tanto los niños como ellos, estaban más cargados de afecto positivo. En cambio, la intrusividad de la mamá era un poco más ruda, ¿verdad? Y eso tenía consecuencias después en las capacidades regulatorias de los niños. Porque lo que se habla es que la intrusividad sería como lo opuesto a un ensayo para regularse, porque te están regulando. Tú estás perdiendo esa capacidad. Entonces, por eso la intrusividad muchas veces en estudios se ha asociado con menores capacidades socioemocionales de los niños, porque como que se pierden esa oportunidad de ensayar ellos mismos, ¿ya? Vamos a ver qué nos pasa con nuestras madres, qué pasa ahí. Bueno, ¿y cómo se despliega de manera distinta? Porque en las madres al parecer se despliega más en los padres con afecto positivo. Eso no lo estamos viendo tanto en nuestros videos porque también estamos codificándolo de una manera distinta, pero lo que sí estamos viendo es que al parecer los niños están tan acostumbrados que parece que no tendría un efecto tan negativo como en otras partes donde no es tan común, ¿ya? Pero no es malo, es distinto nomás. Vamos a ver si tiene efecto en su desarrollo. Bueno, teniendo esto en cuenta, estas 3 áreas donde vemos que los padres se pueden distinguir un poco más, también queremos saber, entonces nos queremos promover que los padres sean así, pues, ¿verdad? Entonces ahora sí voy a dejar que mi esposo hable con mi hijo, que jueguen a la chacota, cuando hago estas cosas en otros contextos, siempre uno dice, ay, qué bueno, porque yo siempre lo retaba cuando hacían esas cosas y ahora ya no. Esperen. Bueno, queremos dejar que los padres se desplieguen en esas capacidades que tienen, pero también queremos poner ojo en aquellas cosas que dificultan que estos papás se puedan sentir involucrados y involucrarse de esa manera con sus hijos. Y en eso también les quiero destacar 3. Hoy día vine de 3. Uno es la salud mental, ¿ya? Otro es la relación marital. Y otro, adivinen, no, eso no la yo creo. Un concepto que tienen también los gringos, que son buenos para los conceptos, después a nosotros nos cuesta, que se llama gatekeeping, que es como el portero, ya, ella es la portera de la guagua, ¿verdad? Es la dueña de la guagua. Sí, a veces somos así, ¿verdad? Ya. Partamos por la salud mental. Hace poco, sí, se empezó ya a estudiar el tema de la depresión postparto paterna. Porque mucho se ha hablado de la depresión postparto materna y sabemos que tiene muchas consecuencias negativas en el desarrollo de los niños, ¿verdad? Y también sabemos que con las madres cuando tienen depresión postparto afecta mucho la calidad del vínculo, ¿ya? Y si después se mejoran o hacemos un tratamiento adecuado para la depresión, tenemos que trabajar el vínculo, porque se perdieron momentos importantes. Y eso tiene un efecto negativo en el niño y su desarrollo. Pero cuando las madres están con depresión postparto y hay un padre que no está deprimido y se involucra activamente, ese daño se minimiza mucho para los niños. Entonces ahí llegan los superhéroes. Pero ellos también se enferman, pues ellos también se deprimen, ¿ya? Y
Les recomiendo a Francisca Pérez, que también es chilena, estoy sacando aquí, que hizo una revisión sistemática sobre los estudios que hay sobre papás con depresión postparto. Está bien bueno eso. Y lo que se ha visto es que es bastante variable. Hay como algunos estudios muestran un 1,2% de los papás tienen depresión postparto, pero otros demuestran como un 20%. O sea, hay varios otros factores que están jugando para ayudarlo. En general es mucho más alto en los papás que la mamá ya tiene depresión postparto o que han tenido episodios anteriores, igual que las madres, ¿ya? Y esto, lo interesante es que se manifiesta de maneras distintas que la depresión en las mamás. La depresión en la mamá en general se manifiesta con pena, ¿verdad? Con rechazo a la guagua, con esas cosas que uno no ve y dice, está deprimida. En los papás, en cambio, tiende a tener síntomas asociados con la hostilidad, ser un poco más agresivo y retraerse, ¿ya? Y muchas veces consumo de alcohol o de droga. Y lo que generalmente sucede, yo creo que culturalmente, es que el papá está deprimido, entonces no llega a la casa, porque sus síntomas generalmente son de retraimiento y de... se va a tomar algo con los amigos después. Entonces, más te enojáis, ¿verdad? Estoy esperando todo el día para que te haga el cargo en la guagua y no llegáis. Entonces, poco interés. Se empieza a etiquetar como poco interés del padre. Y cuando se pierden los primeros tiempos y la mamá empieza a interiorizar de que el papá no tiene interés, después es difícil volver a conectarse bien, porque también hay mucha rabia, porque necesita ayuda. ¿Ya? Entonces, se ha empezado a pesquisar y se ha empezado a tomar en cuenta esto para poder promover, porque niños que tienen dos padres deprimidos, ¿verdad?, que la tienen bien difícil. Entonces hay que tratar de ver cómo se puede minimizar ese efecto. Y los papás también deprimidos, que esto es bastante parecido a las mamás, tienden a catalogar a sus hijos como más difíciles, ¿verdad? Que son más difíciles de tratar, no tenían un temperamento terrible y en realidad no era tan terrible, era el papá que estaba un poco más teñido. Y también tienden a tener niños que lloran más, ya que es más difícil controlar el llanto. Entonces, es como un círculo vicioso. Luego la relación marital. Los papás, al parecer, se ven, los datos lo sugieren, no es que yo lo haya inventado, que se ven más afectados por contextos familiares. Entonces, cuando la relación marital no anda muy bien, al papá le afecta más que a la mamá en su rol de padre, ¿ya? Entonces se ha visto que en matrimonios que son felices y armoniosos, los papás tienden a estar más involucrados también con su hijo. Pero en los matrimonios que hay algún tipo de conflicto, eso también merma la calidad de la interacción de los papás con sus hijos. Pero eso no sucede para las mamás. Las mamás son como un poco más frías, no sé. Están un poco más protegidas por eso, por este sentimiento de como que yo soy madre independiente de cualquier cosa. Entonces, cuando la relación marital no está funcionando bien, para las mamás no es un impedimento para... no le afecta la relación que tienen con su hijo. A los hombres sí. Y también los hombres que empiezan a tener una relación marital más lejana, más distante con sus parejas, también tienden a ir alejándose de sus hijos, ¿ya? Como que viene el paquete, madre e hijo juntos. Y esto es más marcado aún cuando hay una separación, ¿verdad? Y es más marcado aún cuando la mamá se vuelve a emparejar, ¿ya? Entonces ahí es bien importante el tema de la coparentalidad, de poder trabajar ese tema, porque el padre sigue siendo padre, ¿verdad? Y muchas veces se tienden a alejar por esa situación y se puede hacer algo para que no suceda, porque sabemos que el involucramiento es positivo, ¿ya? A ver esto. Ya, y este me encanta. Este es el concepto de gatekeeping materno, que habla de las creencias o de las actitudes, de los comportamientos que impiden a los padres acercarse a su hijo en modo crianza, ¿ya? También hay gatekeeping positivo, en el sentido de que son todos los que yo le abro la puerta, pero es el menos estudiado. Entonces, lo que sucede es que hay muchas madres, y también lo estamos viendo acá, sobre todo cuando reclutamos, como que dicen, oye, ¿puedo llamar al papá? No, yo le aviso. ¿Ok? Yo le aviso. ¿Verdad? Como que sienten que las cosas de los niños son territorio materno, ¿verdad? Y muchas veces eso dificulta el hecho de que el papá se sienta validado como padre, se sienta eficaz como padre y pueda generar su manera de relacionarse con los niños. Y esto está apoyado o está como fomentado también por la manera que tenemos de funcionar. O sea, si yo me quedo con mi guagua y él tiene que volver a trabajar, yo voy a cambiarle las 5 primeras veces el pañal y voy a dejar la escoba, pero nadie me vio, ¿verdad? Entonces, eso es práctica. Nadie nace con el gen de cambiar pañales, ni de sacar los vómitos, ni de esas cosas. Es práctica. Entonces, como la mamá tiene más para practicar, después llega el papá, que no lo hace tan bien. No, obvio, si es la primera vez que lo hace. Entonces, la mamá llega y dice, yo lo hago. ¿Le suena o no? ¿Yo lo hago?
A mí me suena. Yo no, por supuesto, otra. Entonces la mamá toma eso y el papá tiene menos tiempo para encargarse del niño, entonces tiene menos práctica y como el que pasa más tiempo, es más difícil después, ¿ya? Y esas conductas se han visto. Entonces las mamás, no sé si las mamás, pero un grupo de estudiantes, o sea, de investigadores dijo, bueno, pero las mamás se ponen así porque los papás no están involucrados. Entonces, como no muestran interés al principio, la mamá dice, bueno, entonces, no, es mío. Entonces, Altenburger con otro grupo dijo, bueno, testémoslo, ¿verdad? Hace poco. Lo testearon, entonces siguieron un grupo de familia, ¿verdad? Y lo siguieron a los 3 meses y a los 9 meses. Entonces, evaluaron a los 3 meses involucramiento paterno y gatekeeping, ¿ya? Y después, a los 9 meses, lo mismo, para ver qué predecía qué, ¿ya? ¿Y qué creen ustedes? ¿Qué es primero? ¿El gatekeeping de la mamá o el poco involucramiento del papá? El gatekeeping de los hombres, ¿ya? ¿Qué más? Efectivamente, caballero. O sea, las mamás que mostraban más gatekeeping a los 3 meses tenían padres menos involucrados a los 9 meses. Pero no era al revés. O sea, si el papá era involucrado al principio, o sea, no había gatekeeping al principio, el papá seguía igual. ¿Ya? O sea, el gatekeeping de la mamá era la que impedía un poco el hecho de que el papá siguiera interesándose. O sea, cuando hablamos de los papás también hay que hablar de las mamás. ¿Cómo factor de tiempo? No, esa es una hipótesis. En lo que se hace en el estudio se observa las interacciones y se ve qué cosas hace la mamá y qué cosas hace el papá. Sí. Se piensa que como pasa más tiempo tiene más destreza, pero es una hipótesis, o sea, testeado eso. Bueno, no, es que quedó feo esto. Bueno, no importa. Con eso en mente, espero que tengan como una visión general de por qué los papás importan. ¿Les quedó algo así? Ya, acá. Pero como es algo que está recién partiendo y que en Chile además tenemos mucho falencia de datos de padres, somos probablemente 2 o 3 grupos de investigadores que estamos activamente tomando datos observacionales de papás, porque también es ahí donde podemos empezar a ver algunas diferencias en la manera de relacionarse y no preguntarle a la mamá, ¿su esposo es buen hijo, buen padre? No tanto. Pero nos quedan muchos desafíos también en esta área, y son entretenidos. Quedan muchas cosas por hacer. Uno, arriba, es pensar en los diseños. ¿Cómo lo hacemos para poder incorporar a los papás que se sientan de manera que no los estamos comparando con la mamá, sino que estamos tratando de ver si es que hay algo distinto o no, o algo distintivo? Y un grupo de investigadores, que eso todavía no lo hemos hecho nosotros, pero vamos a ver si lo hacemos. Entonces, ya que pensamos que los papás se interactúan con los niños de manera un poco más física, el típico setting del juego libre, que es lo que nosotros hacemos, que ponemos una mantita, le entregamos un set de juguetes preestablecidos, generalmente es una pelota, unos títeres, que a los niños les cargan, usen los títeres, no ha pasado que los niños se asustan, bloques, un set de cocina, un set de herramientas, distintas cosas que pueden hacer bastante juego sociodramático, y se les pide que jueguen como normalmente juegan, por 10 minutos, y eso lo hacemos con la mamá y el hijo, y después de un tiempo con el papá y el hijo, ¿ya? Estas personas decían, bueno, pero eso no representa una interacción más clásica de los papás. Tal vez los papás no juegan tanto así con los niños, sino que salen y juegan corriendo o juegan con la pelota y nosotros estamos cerrando en un box que es bien chiquitito. Entonces ellos crearon distintas maneras bien ingeniosas de evaluarlo. Entonces, por ejemplo, este estudio que les mostraba de la dominancia, de cuando los papás sí se mostraban algo dominantes, tenían efecto, a los niños les ponían como los scouts que les ponen como una pelota, como un calcetín acá atrás. Y el papá también, y el papá tenía que andar en 4 patas y el niño podía correr y tenían que sacárselo. Entonces ahí también veía cómo se daban esas interacciones. Después hay otro estudio que también plantean que esta manera de relacionarse con sus hijos en la situación de apego también tendría un matiz diferente, que la mamá es más bien la que promueve en la parte del apego de volver, de cuando yo exploro tengo un lugar seguro. Entonces, ese lugar seguro estaría representado por la mamá y el papá estaría representando la parte de exploración, de tomar riesgos controlados, ¿verdad? Que también es necesario para un apego seguro. Entonces, ellos, en vez de evaluarlo con la situación extraña, los evaluaron crearon como una torre, una silla, unas mesas que no se caían, no estaban bien agarradas, y le decían al papá y a la mamá que observaran al niño subir y que lo incentivaran a subir. ¿Ya? Entonces codificaban cuántos riesgos le proponían al niño y cuánto de cuidado y ponían con eso. Entonces contaban los riesgos
controlados, ¿verdad? Un papá loco que te hace tirar ahí al niño, pero en general los papás ponían riesgos controlados y las mamás eran mucho más de yo te ayudo, yo te subo. ¿Ya? Entonces, esos son buenos ejemplos de algunos diseños que tenemos que pensar de cómo vamos a ir incorporando a los papás y si queremos evaluarlos siempre como mamás. ¿Ya? Luego, y lo otro, por ejemplo, que el rough and tumble, ok, es de los papás súper bien, pero no se ha estudiado nada el rough and tumble con las mamás. Hoy en día igual chuteamos la pelota, igual hacemos más cosas. También yo juego con mi hijo de una manera un poco más, no soy siempre tan fome. Entonces deberían estudiar eso con nosotras también. Después también por dominios. Se ha visto que hay dominios en que más es mejor, ¿verdad? Otros dominios donde ya no puede haber más. Por ejemplo, en el vocabulario nos estábamos contando y si llegan a un cierto punto de cantidad de palabras escuchadas, que tengan más, ya no les va a hacer ninguna diferencia en su desarrollo. Entonces, si eso se lo da a la mamá o el papá o cualquier persona, necesitan otro más para obtener mejor aún. Con uno bueno es suficiente. Con el apego es lo mismo. Si tienen un buen apego, es suficiente y da lo mismo con cuál lo hagan. Pero hay otros donde no tanto, donde pueden, por ejemplo, los papás ser un moderador de los efectos negativos de las mamás cuando están en condiciones más desfavorables o más es mejor. Por ejemplo, se ha visto, creo que en matemáticas estamos partiendo recién a codificarlo con el uso de palabras matemáticas y conceptos matemáticos. Como son tan pocos, ahí el que los dos lo hagan hace como un efecto exponencial de lo positivo que puede ser para los niños. Entonces tenemos que ir viendo también por dominio, ¿verdad? Entonces vemos que las mamás, papás, al parecer en lo socioemocional tienen un aspecto de la capacidad regulatoria, las mamás por otro lado. Entonces tenemos que ir viendo también cómo se complementan, ¿ya? Y ahí también se me olvidó contarles antes, que también hemos estado codificando la capacidad lúdica de las familias, de las papás y de las mamás. Porque una cosa es la interacción y donde medimos sensibilidad, intrusividad, responsividad, etc. Pero tenemos ahora también una escala para medir cuán entretenidos son los papás, cuán lúdicos, cuán creativos, cuánto hacen de juego de roles, sociodramático. Y lo que estamos viendo es que los papás hacen más de eso. Las mamás somos súper fome. Aparte de intrusivas, somos fome. No, verdad, qué pena, porque tenemos harto espacio para mejorar. Entonces las mamás hablan más con sus hijos, pero repiten mucho más. Las 4 palabras que te decía a ti. ¿De qué color es esto? ¿Cómo se llama esto? Todo el rato. Entonces estamos con ese set de que tenemos que enseñarle a los niños, estar todo el rato enseñando. En cambio los papás se olvidan un poco más de eso y juegan y son un poco más creativos y son más... Y eso hemos visto en otro estudio que hicimos anteriormente de que tiene efecto en los niños. Ya tiene un efecto positivo sobre todo en la capacidad de atención que tienen los niños. Bueno, ahí tenemos otro área para seguir explorando que recién se está empezando a estudiar más ese concepto de lo lúdico. Lo que estamos muy al debe es en los distintos tipos de familia. O sea, los niños se crían con 2 padres y no siempre son un hombre y una mujer, ¿verdad? Tenemos muy pocos datos de eso porque la población todavía es muy pequeña y la que se accede para estudiar no se pueden sacar conclusiones muy grandes. Pero en general lo que se ve es que lo positivo de tener un papá es que se complementan los roles, más que sea un hombre y una mujer, ¿verdad? Es que uno es más rudo, el otro es más sensible, uno le habla más, el otro le habla distinto. Entonces, esa capacidad, al parecer, es la que hace que la combinación sea buena. Y la coparentalidad, de que tienes un otro para poder hablar los problemas. Otra cosa que está también empezándose a hablar es el tema de cómo la genética y el ambiente, y eso en todas las áreas de la psicología, ¿verdad? De cómo la genética y el ambiente se entrelazan para ya no ver qué es más, si la genética o el ambiente, sino que cómo en conjunto generan ciertos tipos de comportamiento, ¿verdad? Y los aspectos metodológicos que siempre empiezan a ser un problema o una dificultad cuando estamos acostumbrados a hacer las cosas de una manera y llega este nuevo personaje que es el hombre, y ahora ¿qué hacemos con los datos del hombre? Por ejemplo, una cosa divertida que nos pasa, preguntamos ingreso familiar y nos pasan cosas distintas con el papá y la mamá. ¿Cuál será la verdad? Por lo menos en el estado civil nos ha pasado que están bien parecidos. Bien. Pero en el ingreso o en el caos del hogar, bueno, ahí no sirve porque es la percepción que uno tiene del caos. Pero en definir a los hijos, en las habilidades sociales de los niños, uno le pregunta al papá y la mamá y de repente como que no coinciden tanto. ¿Qué hacemos con estos dobles reportes? ¿Cómo lo evaluamos? Y eso sigue siendo algo que se está debatiendo y que a veces sacan promedio, pero no es lo más correcto. Otras veces se hace simplemente como la mamá percibe al niño, si está influido por cómo lo percibe el papá. Se están tratando de buscar nuevas maneras, pero es algo que todavía estamos... Cuando analizamos los datos de mamá y papá, por favor, que sea parecido. ¡Ay, no, maldición! Pero es bueno también cuando tenemos datos como más duros que podemos controlar.
Entonces, por ejemplo, cantidad de hijos que viven en la casa, porque no saben los que no viven. Y ahí coinciden, ya bien, igual se están comunicando. Esta familia, no sé, pues, el ingreso siempre nos pasa complicado, yo creo que nos están contando la verdad estos hombres. ¿Qué otra cosa es como más objetiva? Saben bastante bien la cantidad de horas que van al jardín los papás. Me resultó que sí. Y si van o no al jardín. Bien. Entonces tratamos de ver también cuánta coincidencia en algunas cosas que son como un poco más duras para ir viendo si hay consistencia en las otras. O a qué se puede ver la consistencia en las otras. Eso creo que es. Eso. También. Gracias. ¿Preguntas? Muy bien, muchas gracias Daniela por tu presentación. Tenemos tiempo para preguntas. Por favor. O comentarios. Pifias no, por favor. No soy muy sensible. ¿Les gusta? ¿No? ¿Van a incluir padres ahora en el estrés y la salud? Tenemos ahí un debe también, ¿ah? Yo quería preguntar algo para romper el hielo. ¿Romper el hielo? ¿Me puedo sentar ahora? Presentaciones que pueden decir cosas incineradoras. Ah, ya, ¿verdad? Sí. Siempre lo usan así, ¿no? Sí. El perdón, antes que diga que la otra vez fuimos a dar una conferencia, éramos un grupo de 4 psicólogos. 3 de ellos hablaron de la sensibilidad materna, y yo fui la única que hablé de padres, que era como súper divertido, como que los hombres estudiando a las mujeres. Claro. Eso no era muy útil el comentario. Ya. Eso es interesante. Un poco, tú hablabas de que en el fondo las madres tienen más tiempo como para en el fondo equivocarse, ¿no es cierto? O practicarse, durante el día. Después hablaste que los padres tenemos menos tiempo para eso, ¿no es cierto? Y eso me hace sentido. Pero te quiero preguntar en relación a cómo ves tú este fenómeno actual donde los abuelos tienen un rol que cubre completamente el padre o incluso en algunos casos completamente la madre. No te estoy queriendo decir que además de esto de los padres, además hay que esto de los abuelos. ¿No? Yo creo que en algún sí. momento sí, pues, pero ¿qué te parece esto? Porque uno lo observa más cotidianamente de los amigos que no, mi papá se queda con los niños. Sí. O mi mamá los busca en el colegio. Sí. Mis papás Sí. están en el colegio. Sí, es un súper tema y de hecho hay gente estudiando. Con la ELPI, con los datos de la ELPI, están viendo el tema de la inclusión de los abuelos como cuidadores principales también. Siempre va a ser positivo si los niños tienen más personas en su red de apoyo, siempre y cuando esas personas estén en línea. Por eso cuando se habla del tema de la coparentalidad, no solo se refiere a papá y mamá, se refiere a que si hay otra persona que está funcionando como un cuidador principal, puedas también estar en el mismo equipo, ¿verdad? Y los conflictos que se ven cuando hay abuelos y que están fuertemente incorporados en la crianza es cuando no es así. Y una de las cosas que se ha visto con abuelos es que para algunas cosas, por ejemplo, estos datos preliminares que tiene Marigen, que ha estudiado los abuelos, es que los niños que están cuidados con los abuelos tienen un mejor desarrollo del lenguaje, pero tienen más sobrepeso. Entonces también es cómo yo asumo la crianza de mis hijos, ¿verdad? Los abuelos ya criaron, ¿verdad? Entonces vienen en la segunda patita a criar y muchas cosas ya empiezan a ser un poco más laxos tal vez, o no se quieren hacer mala sangre, porque claramente están en otro rol vital también, ¿verdad? Entonces criar a un niño es cansador, por eso parece que era buena idea tener a los hijos jóvenes, porque es muy demandante. Entonces para poder generar ciertos patrones de conducta en los niños hay que ser bastante consistentes, ¿verdad? Entonces, si además uno quiere pedirle a los abuelos que te los cuiden y que más y más sean consistentes como tú quieres que sean, no siempre se da esa alianza. Y ahí es cuando pueden generarse algunos conflictos. Pero en general se ha visto también en los abuelos que cuando participan en la vida de los niños no como una carga, sino que como los voy a buscar al colegio, juego las tardes con ellos, aumenta su bienestar, porque en general es algo positivo. Pero ahí hay que buscar el equilibrio. Pero sí, en Chile se da mucho. Es un tema súper importante para... Sí, gracias. Hola, Paloma. Hoy maravillosa presentación, ¿verdad? La disfruté mucho. Qué bueno. Como que esto de cuestionarse los roles parentales es súper
interesante. Y eso también es lo mismo que decía el profesor Manuel. Si es que sabes algo acerca del desarrollo como de los niños, pero en relación al cuidado de niñeras o de nanos, que también se da mucho, porque este es un vínculo que no está como 100% ahí, sino que me puertas afuera y me como en ciertos momentos y que es como bien temporal. A veces, claro. Bueno, ese es mi próximo fondecito. No, pero es un tema que le damos muchas vueltas, sobre todo un tema cultural que en Chile se da mucho más que en otros países, sí. Donde que los otros países como que marcan las líneas de lo que se debe estudiar y no tienen esa realidad, entonces no está en la lista de las prioridades de estudio. Y en Chile, sobre todo cuando queremos empezar a estudiar parentalidad o desarrollo infantil culturalmente informado, es un tema. No hay prácticamente nada. Lo que hay algo es con las educadoras de párvulo, que eso es como lo que más se asemeja en torno a que es un cuidado temporal, que no es de la familia, pero no es comparable, ¿verdad? Porque los tenemos en un setting distinto, donde están, bueno, la mayoría está bien preparada, esperemos, ¿verdad? Están en un setting con otros niños, tienen un plan regular, no tienen que cocinar entre medio, entonces estamos súper escasos de conocimiento respecto a eso y siempre he tenido ganas de meterme ahí y se me pasa la vida y no lo hago, pero súper interesante y hay hartas cosas que se pueden sacar de ahí, porque si lo piensas, claro, a veces pasan más horas con la... Bueno, pero cuando se ha estudiado las horas que pasan con alguien, igual el efecto de los padres es mayor. Es mayor, por ejemplo, los niños que pasan más horas en el jardín que en la casa y se compara qué efectos tiene el jardín y qué efectos tienen los padres siguen teniendo, explican más varianza de los resultados. ¿Sí? Yo también felicitarte por la presentación. Me pareció muy interesante. Yo que estoy en el proceso de paternidad y justo en los años que tú hablabas. Y por lo mismo te quería preguntar si has visto dentro de las investigaciones si es que hay una tendencia de que sea la mamá o el papá de que pongan más normas, más límites a los niños, porque yo he visto, o sea, tomando la casuística de mis amigos, es un rol que de repente varía y se da entre la interacción que uno tiene con su pareja. Sí, bueno, lo que se ha visto es que está bien asociado al tema de la coparentalidad, porque generalmente los temas de cómo yo disciplino a mi hijo, qué límites pongo, es algo que debiese ser acordado en pareja, y cuando hay una coparentalidad más alta, esos acuerdos son más compartidos y están mejor en línea. Lo que nosotros ahora, no tengo datos ya sistematizados, pero por las 100 interacciones que hemos visto ahora con papá y mamá, la intrusividad está bien relacionada con el hecho de poner límites, ¿ya? Entonces, y el tipo de actividades que tienen las mamás con sus hijos también están asociadas a cosas más del límite, en todos los sentidos. Digo, por ejemplo, cuando vemos a las mamás interactuar con los hijos, aparte de ser intrusivos, son muy, como decía, didáctica, o sea, le ordenan los juegos, le ponen lo que tienen que hacer, le enseñan los colores en inglés y en castellano. Estoy hablando de este estudio lo hicimos en nivel socioeconómico bajo. Y son bastante más rígidas en eso. Y esto probablemente está asociado a que ellas también ponen las normas, ¿verdad? Y llega el papá y el papá tiene más chip libre, por decirlo, de poner menos límites. En ese sentido, en todo sentido de la palabra, no solo de que salga o no salga, sino de cómo se interactúan. Por eso mi hipótesis es de que no vamos a encontrar tantos efectos negativos en la intrusividad de la madre, porque es más normativo y también está asociado más así funciona mi mamá. Y cuando mi papá es intrusivo es como, chuta, ¿qué le pasó? ¿Verdad? Lamentablemente no tengo esos datos todavía finalmente analizados, pero yo creo que por ahí va, y también creo que es un tema de que tenemos que mirarnos localmente en respecto a eso. Muchas veces igual pasaba esto, o uno ve que como las mamás están todavía más con los niños, es como ya va a llegar tu papá. Ah, bueno, claro, pero lo más ineficiente que hay en el mundo. No, claro, pero por eso sí es que hay un patrón así como marcado de que... Lo que sí tenemos un dato que tenemos que puede servir como para pensarlo es que le preguntamos tanto a mamás y papás sobre cuán caótico creen que es su hogar. Entonces una serie de preguntas que habla de
cuán organizado es la casa, si hay rutinas, si se encuentran las cosas cuando se buscan, y da un puntaje de cuán caótico tú crees. Y en general, los papás percibían el hogar como más caótico que las mamás. Entonces, nuestra hipótesis es de que como los papás pasan más tiempo en las tardes con los niños, más tarde cuando ya los niños están cansados y la mamá ya tiró la esponja, y los fines de semana donde la estructura en general del hogar es más laxa, es la sensación que tienen los papás de que en realidad todo es más desestructurado, ¿verdad? Entonces, la mamá al parecer podría ser, la hipótesis es que genera esta estructura más en las horas como del día laboral, por decirlo de alguna manera. Entonces los papás también están presentes en actividades que son menos estructuradas a nivel del límite. No sé si te responde la. No sé cuál está primero. Bueno, primero, te felicito, me encantó la presentación, me suman palabras de... Además, uno de repente cuando se refiere a ciertas investigaciones dice, o apela que es bonito, ¿no? Qué lindo es. Qué lindo mi modelo, qué lindo, pero realmente lo que tú dices es bonito, o sea, literalmente Gracias. más allá de lo teórico. Me queda la duda sobre cómo estará afectando el tema del postnatal que tenemos hoy día en Chile, donde también el hombre tiene la posibilidad de tomarse, que en realidad no sé cuán efectivo es, la mujer puede entrar media jornada, todo esto que nos permite de cierta manera volver a sentarnos laboralmente, habiendo pasado un tiempo más largo, que para mí personalmente me parece todavía insuficiente, pero que también permite que el hombre tenga la posibilidad, si es que lo elige así, Y si lo dejamos. porque en realidad lo que vienen es... Sí, también tenemos que dejar que se lo tomen. Claro, claro, pero que hay algo, bueno, yo estoy también metida justo en ese periodo, pero hay algo factores de cómo mantenemos la lactancia, por ejemplo, Sí. si dejamos que los hombres asuman ese tiempo. ¿Quién trae más ingresos al hogar? Claro, También. el tema del ingreso y de nuestros propios desafíos laborales. Exacto. No sé si la muerte que tomaste es actual, entonces Sí. estamos en Sí, pero ahí es súper buena tu pregunta porque yo creo que estamos tan encima del fenómeno que todavía no hemos tenido mucha posibilidad de hacer como un zoom out. Aunque ya hay ciertos datos, por ejemplo, de que ningún papá se toma o sea, el 1% se toma el postnatal, ¿verdad? Y que en eso influyen tantas variables que es difícil como ver cuál es la más potente. Lo que generalmente influye, por un lado, es el ¿cómo se llama? Lo que hace la mujer. Porque si tiene un trabajo donde quiere volver, quizás haya más motivación para volver. Pero si es un trabajo que en general no es tan bien pagado, muy demandante, no da la flexibilidad para poder seguir amamantando, es lógico que el hombre va a ser el que dé el paso atrás en eso. Otro es el tema también de que cuán preparados estamos para aceptar que el hombre se quede. Y eso incluye tantas cosas como desde que yo quiero quedarme hasta que en la oficina te digan, pero ¿cómo si la reunión es a las 5? Tienes que estar. O sea, si ya nos pasa a las mujeres, que todavía nos pasa eso, imagínate cuánto les pasa a los hombres de poder validarse dentro de un trabajo con esas ausencias. Luego está el cuánto nosotros creemos que él los puede hacer tan bien como nosotros. Y después está también el nivel socioeconómico, porque esta muestra nosotros la tomamos a nivel socioeconómico bajo, donde en general la mitad de las mamás no trabajaba de manera remunerada, o sea, no hay mucho donde discutirlo, ¿verdad? Y en general el trabajo de esas mamás remuneradas tampoco es un trabajo que sea tan estimulante o que genere tantos ingresos como para decir, bueno, vale la pena que yo vuelva, ¿verdad? Entonces hay tantos factores que se interponen, que bueno, no por eso no deberíamos estudiarlo, pero sí tener todo eso como un poco más y son tantos otros que sigo pensando, por ejemplo, este estudio que hizo Aguayo sobre la participación de los papás en los controles. No le podéis poner un control a las 11 de la mañana, ¿verdad? Con cosas tan como de perogrullo de eso, porque significa que tienes que tomarte todo el día casi. Obviamente los trabajos, por lo menos en Santiago, te demoras mucho en desplazarte. Entonces la mamá, los talleres de parentalidad, 3 de la tarde, no sé, como que tampoco facilitan un poco eso. Entonces ahora que se aumentó el postnatal para los hombres, es en papel. No va a tener ningún efecto real.
lamentablemente. Entonces, para decir, oye, nosotros nos preocupamos de parentalidad activa, pero mientras no hayan otros incentivos... Sí. Espérate, que estaba el primero preso. Eso es lo que dijeron todos, tenía razón, la verdad. Y de hecho, como ya habían mencionado, respecto, obviamente la carga cultural es súper importante, de acuerdo a lo que vos tenés con tus padres, pero por ejemplo, en factores más como específicos, que son el nivel socioeconómico, como el nivel socioeconómico, por ejemplo, o quizás contextos vulnerables, no sé si la paternidad en alguna, o sea, se ve influida por alguno de estos factores en particular. El hecho, me pregunta específicamente si el involucramiento paterno se... Ciertos factores, nivel socioeconómico, Sí. contextos vulnerables, ¿tiene alguna influencia? Sí, en general, por un tema porque se ha visto que en general los como principios machistas están más asociados muchas veces a niveles socioeconómicos bajos porque también el sistema a ellos les ha permitido que así se dé, como que la mujer tiene un poco menos de estudios que los hombres, aunque no tanto así, pero los hombres han empezado a trabajar antes, entonces hay ciertas condiciones en el contexto que facilitan que se mantengan esos roles. Y también que en los niveles socioeconómicos altos, como la mujer ha empezado a insertarse mucho más en labores que son desafiantes, entretenidas, intelectualmente activos, también las mujeres están haciendo un punch para poder estar en igualdad de condiciones. Nunca vamos a estar porque tampoco somos iguales, o sea, hay ciertas cosas que tenemos que considerar. Entonces, en ese sentido, sí se podrían ver ciertas diferencias en eso, y también porque, si tú lo piensas, cuando tú tienes un nivel socioeconómico alto y los dos quieren volver a trabajar, ¿qué haces? Contratas a una nana. Puedes tener dos nanas si quieres. O sea, muchas familias hoy en día incluso contratan a una educadora que va a la gente que tiene buena situación económica. Debe ser opción para otras familias, ¿verdad? Entonces, esas situaciones que también aportan, dan un soporte especial, no está muchas veces presentado en sectores vulnerables. Y ahí te empezó también todo el tema de salud también, de cómo son incorporados o no en el sistema de salud, de la percepción, de los altos índices de depresión postparto. Sí, pues claramente está todo conectado, sí, pues. Pero eso es bueno para el cambio también, porque podemos empezar por alguna de esas a ver si contagia a los otros. Sí, Daniela, bueno, a mí me surgen de muchas reflexiones a partir de tu presentación, que fue muy entretenida por demás. Y el contenido, obviamente, que es muy fácil para cada uno poder ir hacer asociaciones, vinculaciones, entonces eso permite que llegue también. Pero respecto al momento que hoy estamos viviendo en Chile y también en otras partes del mundo, los resultados de tu investigación creo que van a cobrar mucha relevancia o van a permitir impulsar cambios que también desde la política pública deben impulsarse, como por ejemplo aumentar el postnatal, o que los hombres puedan involucrarse un poco más. Eso tiene que ocurrir también desde una perspectiva sociocultural. Porque cuando tú piensas en que las mujeres se toman el postnatal, los hombres no, ¿cuánto se le permite a una mujer que renuncie a su postnatal para trabajar? ¿Entiendes? O sea, ¿cuánto se critica, cuánto se juzga? ¿Cómo es tan fácil opinar respecto de la maternidad, pero no así de la paternidad? Entonces, sí, los papás siguen siendo los choros que se involucran. Qué bueno que estás investigando en padres, me parece fantástico, padre y madre, ¿cierto? Pero que tengas que investigar en padres para que en el fondo el mundo sepa que los padres son igualmente importantes a las madres en la crianza. Entonces, el desafío yo creo que un poco es ese, apunta a poder educar, a poder entender que hemos crecido con una serie de estereotipos que están influyendo en el desarrollo de los niños, y que si no hay un quiebre y si no hay un cambio importante, no sacamos nada con tener un postnatal para hombres de 3 meses si no se lo van a tomar, porque ¿cómo te vas a tomar tú el postnatal? O porque las mujeres no están dispuestas a compartir el postnatal, ¿cierto? Porque no se permiten a lo mejor decidir libremente no tomarlo. Ser mala madre, sí. Razones, ¿cierto? Que pueden estar ahí a la base, pero me parece súper interesante tu investigación y solo por curiosidad quisiera que nos comentes un poco. Manuel te presentó y sabemos que estás dirigiendo un fondo, pero un poco que nos cuentes de qué se trata. Ay, esa es la parte más entretenida. Sí, un spoiler. Todavía no partimos en julio con la toma de datos, así que ha sido un momento intenso de poder pensar en el setting. Lo que pretendo estudiar es cómo
madres se sincronizan con sus hijos y padres también en una situación diádica, y eso tiene que ver cómo esta diada se desajusta en momentos de estrés, porque los voy a poner en una situación de estrés, y cómo se vuelven a ajustar. Y si eso tiene mecanismos distintos o maneras distintas para los padres y para las madres, y cómo eso se relaciona con las capacidades regulatorias de los niños después. Y lo voy a ver a dos niveles, porque tenemos la posibilidad de observar, que es lo que mayormente yo hago, de observar cómo hay una sincronía, cómo se cooperan, cómo la mamá lee las instancias del niño, cómo el niño responde, pero también fisiológica. Entonces vamos a medir cómo el sistema parasimpático y simpático se regulan en esta situación y cómo eso se da, si se da en sincronía, si se da primero la mamá, y si eso es parecido en papás y mamás, y cómo eso también estaría relacionado tanto con lo conductual como después con las capacidades regulatorias de los niños, tomando en cuenta el nivel basal de reactividad de los niños, ¿ya? Porque es distinto tratar con un niño que rápidamente se desregula a niños que ya vienen con ciertas capacidades regulatorias más. Entonces, para eso vamos a observar a los papás y a las mamás jugando, y después los ponemos en una situación de estrés suave. No somos como otra gente que es estresada. Entonces lo hacemos una tarea que es imposible, con tiempo, y si lo terminan les vamos a regalar algo y todo. Entonces la tarea es imposible terminarla. Entonces, la mamá, que es intrusiva, que no puede tocar al niño porque la indicación es que no pueden tocar, es hacer un origami. Entonces la mamá le tiene que explicar al niño cómo hacer el origami, pero no puede tocar ni el niño ni el papel. Es súper divertido verlo, porque verdad que trata a un niño de 3 años que haga un origami. Entonces vamos a ir viendo cómo se comportan ellos. No sé, porque después le enseñamos el origami, queda feliz. ¿Ya? Así que ahí vamos a empezar Así que si alguien quiere ir a Santiago a vernos y ayudarnos, feliz.